y para socorrer a aquel que necesita de usted. Y yo creo que cada uno de sus hijos hoy presente no ha venido a verme a mí, no ha venido a ver al pastor, no ha venido a ver cuán bella va la construcción, Señor, sino que ha venido a encontrarse cara a cara con usted, aleluya. Y si eso es así, descienda, Señor, porque usted lo prometió. Y aumente nuestra fe, Padre, de tal manera que podamos hoy no estar calentando una banca, Señor, sino estar en lugares celestiales con Cristo Jesús, aleluya. Ahora permita, Padre, que yo sea tan solo un conducto, Señor, para que usted descienda a servir las mesas. Porque cuando usted habla al corazón de su hijo, usted empieza a curar, usted empieza a sanar, usted empieza a restituir, usted empieza a cambiar, Señor, corazones, a cambiar almas, a cambiar pensamientos, y restituye una cosa por la otra, hace los cambios a su manera, no de la manera que el hombre los quiere hacer, sino de la manera, Señor, que a usted le ha placido hacer las cosas. Le agradecemos esto, Señor, sea usted quien hable, le damos hoy la preeminencia en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues nos gozamos que el Señor nos haya concedido estar aquí presentes. Gracias por la confianza que se nos ha dado, siempre buscando ser beneficio para el pueblo. Entonces, mientras el objetivo sea beneficiar a los hijos de Dios, Dios desciende. Porque Dios se mueve a través de principios. Él no trabaja a través de intereses. Entonces, mientras los objetivos sean correctos y haya principios, Él siempre estará al frente de la batalla. Aleluya. Bueno, hoy vamos a ver un tema. La vez pasada, recuerdo hace tiempo, llevé un estudio, ¿verdad? Me hice todo bolas. Salimos avantes por la gracia del Señor, pero empezábamos. El día último decíamos, aquellos niños que estaban allá, ya no son. Ya hemos ido de luz en luz y de victoria en victoria. Y poco a poco hemos ido madurando. Entonces ahora vamos a tratar de llevarlo de alguna manera diferente. El tema de hoy se llama... ¿Han oído ustedes esa versión de mente sana en cuerpo sano? Hoy vamos a hacer un pequeño cambio presentándolo y enfocándolo de una manera diferente. Se va a llamar cuerpo sano en cabeza sana. Habla sus Biblias en Efesios 5:23. Aleluya. 5:23. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya la tienen? Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Puede tomar su lugar, así estaremos abriendo este tema. El día último hablábamos y tocábamos un punto sobre la consejería pastoral. Y decíamos que si usted tenía consejería pastoral, era bueno que lo valorara como oro. El oro, usted sabe, es un metal muy preciado, muy codiciado por todos. Y hoy en este tiempo, hablábamos también el día último, son tiempos difíciles, tiempos de engaño, donde Satanás a través de su apostasía está tratando de extraviar a los hijos de Dios. Por ejemplo, para regresar y retomar un poquito el tema, podemos ver cuando Juan Bautista, ¿verdad?, apareció a la escena. Dijo, yo los bautizo a ustedes en agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Pero con él estaban todos aquellos seguidores de Juan el Bautista.
Nuestro Señor Jesús llegó y se bautizó en las aguas y dijo, ¿vienes tú a que yo te bautice? Cuando yo debería ser bautizado por ti, dijo el Señor Jesús, conviene cumplir toda escritura. Pero los discípulos de Juan estuvieron ahí. El Señor Jesús salió de la escena, Juan salió de la escena, y 25 años después el apóstol Pablo se encuentra con los discípulos de Juan y les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo desde que creíste? Ellos dijeron, ¿acaso hay Espíritu Santo? Digo yo, ¿Juan el Bautista estaba hablando de otra cosa? No, Señor, él habló del Espíritu Santo, pero ellos estuvieron ahí, fueron presentes y evidentes de todo lo que aconteció, pero ellos escucharon, mas no entendieron. Y es lo mismo que está sucediendo hoy con las iglesias del mensaje. No el que usted esté hoy en las iglesias del mensaje quiere decir que usted ha entendido. Usted ha escuchado el mensaje, usted está viviendo dentro del mensaje, pero realmente ha entendido a qué ha venido este mensaje. Cuando es un mensaje de restauración, es un mensaje de colocación, es un mensaje de sacudimiento, donde todo error, el cual Satanás está tratando de aprovechar para distorsionar a los hijos de Dios, está latente. Estamos en un tiempo difícil. Entonces usted puede oír, puede ver, puede oír, mas no entender. Pero dijo su palabra, más sus entendidos entenderán, porque ellos no llegarían a ser engañados, porque Él descendería a través de una revelación limpia y pura, y sus hijos se aferrarían a esa revelación, y no habría engaño. Entonces realmente, ¿qué posición nosotros estamos tomando? Hemos estado viendo el verdadero propósito de Dios. Allá afuera la gente se pelea por los misterios del milenio, se pelea por tantas cosas dentro de este mensaje, pero ese era el objetivo. No, Señor, el objetivo era que su pueblo tenía que llegar al bautismo del Espíritu Santo, y eso es lo que deben de estar vigilando los siervos de Dios hoy, para que su novia llegue a ser la esposa del Cordero. Los apóstoles no se extraviaron en grandes misterios. Ellos siempre estuvieron procurando, el apóstol Pablo, de siempre llevarlos al nuevo nacimiento. Esa ha sido la importancia. Pero Satanás ha sustraído tantas cosas buscando que el pueblo se distraiga. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo creo ya como fundamento estamos entendiendo eso. Vamos. El apóstol Pablo fue el único que comparó al cuerpo humano con el cuerpo de Cristo. Un cuerpo natural, porque siempre lo natural es tipo de lo espiritual. Y el tema que vamos a hablar ahorita, bueno, gloria a Dios que están aquí los hermanos de la Vicente Guerrero, no me van a dejar mentir. Este tema yo lo he enseñado en la iglesia y yo creo que hasta el día de hoy ha sido de beneficio para ellos. Entonces, ¿qué interés debería de tener el Hijo de Dios de ocultarles las verdaderas enseñanzas de la Escritura y del mensaje a sus hijos? ¿Qué interés tendría que haber cuando no importa cuánto el hombre trate de ocultar la verdad de los hijos de Dios? Tarde que temprano los hijos se encontrarán con la verdad y el hombre no hallará nada que hacer con la verdad porque llegará a ser encarado. Hoy se mueven tantas formas dentro de las iglesias de este mensaje. Decíamos el día último que decían, hermano, ¿usted para qué escudriña el mensaje? Para eso Dios nos colocó aquí, para nosotros dárselo al pueblo. No se preocupe, pero la obligación siempre del Hijo de Dios es cuidar y vigilar que el alimento que se les está dando es el alimento correcto. Para eso vino este mensaje, para que todos lo recibieran y no se quedara debajo de la mesa. Y este es nuestro objetivo. No tenemos intereses mezquinos, intereses propios, sino que siempre el Hijo de Dios siga viendo hacia adelante, de luz en luz y de victoria en victoria. Abramos ahí en Romanos 2:4.
Romanos 12, 4. Dice así: porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. Entonces el dedo meñique no le puede decir al ojo, no te necesito. La mano no le puede decir al pie, no te necesito. La cabeza no le puede decir al hombro, no te necesito, porque entonces no hubiera una armonía dentro del cuerpo. Y dice que la cabeza del cuerpo es Cristo. Entonces dentro de la iglesia tenemos dos tipos de cuerpo. Es el cuerpo local y el cuerpo universal. Entonces dentro del cuerpo local, la cabeza es el pastor, pero dentro del cuerpo universal, la cabeza es Cristo. Amén. Se encuentra donde se encuentre, fuera de este país, en cualquier otro país, donde quiera que sea, el cuerpo universal solamente entran aquellos creyentes que han entrado a través del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Pero el cuerpo local solamente llegan aquellos los cuales han sido bautizados en agua. Y el bautismo en agua solamente nos mete en compañerismo con los demás creyentes. Pero dentro de eso hay un proceso, decíamos el día último, el de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo y su adopción. Pero cuando entramos a los primeros pasos, que es justificación y santificación, dice el hermano Branham que ese es el paso más difícil, de justificación a santificación, porque es como el pueblo de Israel cuando fue sacado del desierto de Egipto, tuvo que cruzar por un desierto. Pero vea usted, de los 2 millones que salieron de allá, perecieron en el desierto, y solamente 2 cruzaron la tierra, llegaron a santidad y a su bautismo del Espíritu Santo. Y ahí es donde Satanás se ha encargado de que usted camine a través del proceso de justificación a santificación. Es el más difícil, porque es donde Satanás pelea la guerra con el Hijo de Dios para darle muerte a través del camino. ¡Aleluya! Y decíamos el día último que ese espíritu sale inmundo de la persona y da vuelta, pero viene y unge a esa persona si no ha sido llena con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Se mete la persona bajo un espíritu religioso, con apariencia de piedad, mas negando la eficacia de la misma. Y es el territorio más difícil, porque usted estará pasando por ese proceso, cruzando por ese desierto, y Satanás no se quedará quieto, porque le va a pelear esa pelea hasta la muerte. Pero dice el hermano Branham, cuando usted llega a santificación y puede cruzar de justificación a santificación, y usted se para ahí, dice, está así de lejos de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Eso es a través de un nacimiento. Y si lo podemos ver, cuando un nacimiento viene, primero es agua, luego sangre y viene un espíritu. Amén. Y para avanzarlo un poquito más, no quiero andar en esa parte porque el tema es otro. ¿Qué sucede? Cuando el nacimiento viene, está en proceso. Pero la pregunta es, ¿en los hospitales todos los niños nacen vivos? Aleluya, pero nacen. Entonces esto me habla a mí que hay de 2 nacimientos. Un nacimiento a través de vida y un nacimiento a través de muerte. Entonces aquel que ha sido engañado, cuando Satanás le hace creer que tiene el bautismo del Espíritu Santo y no lo tiene, va a nacer a través de un nacimiento de muerte. Porque cuando el Hijo de Dios es nacido con el Espíritu Santo y esa vida de Cristo entra dentro de él, dice que recibe un sello. Y ese sello es suyo. Entonces el Hijo de Dios nace, agua, sangre y espíritu. Se limpia, el doctor le da una pequeña nalgada
y viene el aliento de vida. Ese niño llora, pero viene el certificado que tiene que ser lleno. Y lo primero que hace es ponerle el sello y dice, este es nacido vivo. Y ese es el sello del bautismo del Espíritu Santo. Pero esa acta de nacido vivo lleva sus características y le dice quién es su padre. Le dice de dónde viene. Y entonces dice, aquí está fulano de tal, acaba de nacer, el sello de nacido vivo ha sido puesto, se llama fulano de tal y su padre es Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Esta es la diferencia? Entonces venimos buscando nacer de la manera incorrecta. Pero cuando aquel fue ungido por ese Espíritu y fue engañado creyendo que tenía el bautismo del Espíritu Santo y no era así, porque fue ungido por un espíritu religioso, nace, pero no tiene el sello de vida. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? ¿Qué tenemos que vigilar? Que el rebaño que está siendo apacentado se alimente de la manera correcta. Porque aquella que estaba por dar a luz no tenía fuerza. Pero hay una novia que está siendo alimentada correctamente de las manos directas de Dios y le está dando todas las vitaminas para que se llene y pueda venir a dar un parto de vida. ¡Aleluya! Y la matriz es la iglesia. ¿Y el doctor de cabecera? El pastor. ¿Ve usted? Tiene su ginecólogo de cabecera en la iglesia. Y va a parir muchos hijos a los que Dios le plazca traer en ese lugar. Como que no puedo avanzar, ¿verdad? Entonces vemos, usted no puede decir, y espero que todo lo entienda de la manera correcta hoy, lo vea con ojos espirituales, bajo la revelación de nuestro Señor y no bajo un intelecto carnal. Entonces, cuando usted dice, vea usted, no puede decir a este, no te necesito. Sí, lo necesitamos. Si usted es del regreso, porque no es del regreso, no es del cuerpo. Y si usted es del no regreso, no es del cuerpo. ¿Dónde dice eso? No es cierto, los necesitamos, porque la revelación del regreso o del no regreso o de la doctrina que sea, no nos da el bautismo del Espíritu Santo. Es obediencia total a su palabra la que le da el derecho al bautismo del Espíritu Santo y a que reciba el sello. Pero ¿qué ha sucedido? Se han hecho batallas campales fuera de la iglesia, donde el hombre religioso está tratando de probar que tiene la verdad. Y dice, mi iglesia es la verdad, mi religión es la verdad, donde nosotros moramos es la iglesia correcta, mi pastor tiene la verdad. Tenga cuidado porque lo está ungiendo un espíritu religioso. Usted no tiene que pelear con nadie, no tiene que debatir con nadie. La victoria es nuestra, se nos ha sido dada, pero tenemos que tener un espíritu de humildad. Si yo oigo a alguien que está enseñando algo, yo no lo critico, no lo juzgo, porque posiblemente yo como hombre pueda estar errado. Yo lo tomo, trato de entenderlo, y si Dios un día me lleva una luz más adelante y lo entiendo, gloria a Dios. Entonces Dios nos ha llamado a esa libertad. Tenemos que ser libres. Hemos sido libres, no estamos atados ni sujetos a ningún sistema ni idea de hombre. Hemos venido a ser libres dentro de su palabra, y este mensaje ha venido a magnificar su palabra y darle un enfoque correcto. Dijo el hermano Brana, muchas veces pone usted los ojos en los grandes engranes, pero no son los grandes engranes que hacen que esa maquinaria se mueva. Dices, ese pequeño engrane, el cual no se ve, el que da la energía y la fuerza para que esos engranes estén en movimiento. Y así es el mismo engranaje de Dios. Son aquellos pequeños que tal vez parezcan insignificantes dentro de la iglesia, los que dan la energía para que los grandes engranajes de Dios se muevan
dentro de una iglesia. Por eso decíamos el día último, no es el hermano, no soy yo, son aquellos que por medio de sus oraciones están clamando y gimiendo porque la obra sigue adelante. Nosotros solo somos un objeto, nada más. Hemos venido a servir y no a ser servidos, porque si fuese así, entonces nos sentaríamos en el trono de Dios y nos haríamos como Dios. Un deseo que Satanás tuvo en el principio. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho la denominación? La denominación ha hecho exactamente la misma cosa. Ha fracturado el cuerpo de Cristo de tal manera. Unos allá bautistas, otros metodistas, otros presbiterianos. Cuando eso no es la verdadera enseñanza de Cristo. Es algo diferente. La denominación lo ha fracturado. El mensaje ha venido a traer un reconocimiento de quiénes somos, a la unidad de la fe. Y esa es en Cristo Jesús. En cualquier parte que Él tenga ese cuerpo místico, ya sea en Alemania, ya sea en Rusia, ya sea en San Luis, ya sea en México, Distrito Federal, ya sea donde quiera que sea Los Altos, sea aquí enseguida, sea la 114, donde sea, ahí está el cuerpo de Cristo. Son aquellos creyentes que han entrado a través de un bautismo del Espíritu Santo. Ahora veamos ahí en 1 Corintios 12. Versículo 12. ¿Ya lo tiene? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo son muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Quién es la cabeza? ¿Del cuerpo local? ¿Y los pies? Aleluya, ahorita vamos a ver quiénes son los pies. No se le olvide ese punto, porque vamos a entrar en un tema un poquito delicado, ¿verdad? Si la cabeza dentro de la iglesia local es el pastor, ¿quiénes son los pies? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, por eso el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Entonces no importa dónde descienda la bendición, si es en la iglesia de enseguida, si es en este lugar, si es allá en Lomas de la Paz, donde quiera que descienda la bendición, el cuerpo de Cristo está siendo bendecido. Y no importa dónde sea el vituperio, cualquier iglesia, ya sea local, estatal, federal, donde quiera que esté, si está siendo vituperada, es el mismo vituperio a todos. No podemos decir es que el problema es de ellos. No, Señor, porque es un espíritu que viene cabalgando y se infiltró en aquella iglesia, va a querer infiltrarse en esta, se va a querer infiltrar en otra, y para eso Dios colocó vigías en el pueblo, para que esos espíritus no sigan cabalgando. Entonces tenemos dos cuerpos de iglesia, el cuerpo local y el universal. A uno nos unimos por el bautismo en agua, pero al universal solamente por el bautismo del Espíritu Santo. La cabeza es Cristo del cuerpo universal, y el hermano Branham lo llamó el reino mesiánico. Entonces, donde en el reino mesiánico el rey es Cristo, y el hombre va deliberadamente contrario a los principios del rey, está yendo en contra del rey, y eso es anticristo. Amén. Vea usted qué sutil es eso. Aleluya. Ahora, ¿qué es discordia? Señor. Dice su palabra, para que no haya desavenencia en el cuerpo. Apunte, desavenencia es división, discordia y discrepancia. Yo creo que eso nos queda muy claro, ¿verdad? No necesitamos que alguien venga y nos lo revele. Pero ¿cómo opera ese espíritu? Ese espíritu siempre se va a salir del orden. En lugar de venir con el pastor, va a ir con la hermana, con la hermana, con la hermana, con alguien más. Y siempre que se suscita un problema dentro de una iglesia, usted empiece a ver y empiece a analizar, y siempre está una mujer detrás de todo eso. Porque es la unción de esta edad donde la mujer ha querido tomar el dominio del pueblo de una manera sutil y sagaz. Y siempre, recuerde, le va a tirar a la cabeza. Dijo el Señor, porque un día fuimos esparcidos como ovejas sin pastor. Pero Dios levantó 5 ministerios para que todos llegáramos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, el cual es Cristo. Aleluya. Entonces no importa cuán sutil sea eso. Por eso la iglesia tiene que ser enseñada bajo los principios de su palabra, bajo el orden correcto de la escritura. ¿Para qué? Para que el pastor vaya corriendo detrás de él donde quiera que ande y le diga, cuidado, 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 no te metas ahí. Imagínense si son 100 miembros, ¿cómo le va a hacer el pastor? ¿Se va a multiplicar? No. Para que sus hijos no sean engañados, necesitan conocer la verdad. Porque la verdad los va a libertar de ser ungidos por un mal espíritu. Recuerden, no es su hermano, es un espíritu. Y nadie, ni siquiera yo, estoy exento de ser ungido por un espíritu. Entonces Dios desciende
a través de la sabiduría y el conocimiento de su palabra, yace una cobertura. ¿Cómo? Permitiendo que el Hijo de Dios selle sus oídos a lo que no debe escuchar. Recuerde, oír y escuchar son dos cosas diferentes. Aleluya. Yo creo que los hermanos no me dejan mentir, les ha sido de mucho beneficio el resguardo de su palabra, no que ande yo corriendo detrás de ellos. Ellos hoy conocen, saben lo que tienen que hacer y Dios los ha guardado en una colocación. ¿Sigo adelante? Entonces la cabeza es Cristo. El Señor lo llamó, el hermano Branham lo llamó el reino mesiánico. La novia de Cristo no es una organización, porque fuimos sacados de la organización para venir a este mensaje. Pero el diablo ha venido a ungir al pueblo. Y cuando usted sale de la organización y entra a otra organización, es como la puerca lavada, regresar al lodazal y el perro regresar a su vómito. Yo no creo que ese haya sido el propósito de Dios para cada uno de sus hijos, porque el espíritu de anticristo trata de llamar a la gente de una organización a otra organización aquí mismo en el mensaje. Y es tan sutil. Veamos 1 Corintios 11, 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Y si la mujer es la iglesia, ¿quién es su cabeza terrenal? El pastor. ¿Y la cabeza del pastor? Cristo. Y si un pastor no se mueve dentro de los principios de Cristo, se está moviendo sin cabeza. Perdió su autoridad. Estamos entrando a cosas profundas. Yo creo que todos las debemos de saber. Todo hijo de Dios las debe de saber. Hoy estamos hablando de mí, del hermano, de usted, de todos. ¿Para qué? Para que todos sepamos cuál es nuestro lugar. Porque si no vendrá todo tipo de espíritus y va a azotar a cualquiera. Aleluya. Ahora, recuerde, Dios no ha venido o no nos ha llamado a dividir el cuerpo. Somos un solo cuerpo. Tiene una cabeza, la cual es Cristo. El cuerpo local tiene una cabeza, es el pastor. Y usted lo puede encontrar en el mensaje Hebreos capítulo 7, parte 2, versículo 292. Y en el mensaje Una liberación total, Apocalipsis parte 2, párrafo 30. Y la deidad explicada, página 9. Entonces ve ahí en 2 de Corintios, (12:15). Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aun que amados más, sea amado menos. ¿Ve usted? El buen pastor da su vida por las ovejas. Sigo avanzando un poco más. Entonces en la cabeza están 5 sentidos del cuerpo y la facultad de pensamiento y tomar decisiones. ¿Dónde toma las decisiones el Señor en la tierra? A través del pastor, en su iglesia local, porque el pastor, en él se encuentran los 5 sentidos, la facultad de pensar y tomar decisiones. Entonces, cuando la iglesia
toma decisiones por el pastor, la iglesia se está saliendo de su lugar. Entonces, si la unción de esta edad es la mujer no tiene nada que ver dentro de la iglesia, ni los asuntos ministeriales. Dios trabaja a través de varones. Mira, el miércoles las hermanas de buena gana llegaron a la iglesia, hermano, y lo hago con toda, ¿cómo le diré? Sin dolo, sin sentimiento, sino poner un ejemplo. Llegaron las hermanas, quitaron el púlpito donde estaba, lo pusieron al otro lado y cambiaron las bancas. Llegué yo, les di un abrazo y las felicité. No, les tuve que llamar la atención. Entonces se les llama la atención en el momento exacto. Cuando el niño hace algo, se le llama la atención en ese momento para que sepa por qué se le está llamando la atención. Si le llamo la atención después de 5 o 6 días, ¿de qué le va a servir? Ya todo se enfrió. Tuvimos el servicio, se terminó el servicio y les expliqué el por qué. Ahora, ¿por qué? Porque las hermanas eran predicadoras, directoras, danzaban en el espíritu de ellos mismos, ¿verdad? Porque no era el espíritu de Dios. Había un ungimiento dentro de ellas. Entonces lo único que puede sacar esas unciones dentro del denominacional, aún dentro del mensaje, es a través de la palabra en el momento exacto. Amén. Pero a veces no queremos ofender ni tocar sentimientos. Dios no se mueve a través de sentimientos, afectos ni emociones. Él se mueve a través de la palabra hablada. Y mi obligación no es quedar bien con la hermana ni con nadie. Prefiero quedarme sin comer tortillas de harina, pero haberles dicho la verdad. Y que después de 4 o 5 años ellos sean sellados con el bautismo del Espíritu Santo, porque alguien se paró por la verdad en el momento preciso. Y es lo que carecen hoy muchas iglesias. Prefiere quedar bien con el hermano, quedar bien con la hermana, antes de decir la verdad. Y si predica la verdad de este púlpito, dura, el día de mañana está en la casa de la hermana manzaneándole, diciéndole: hermana, no lo dije por usted y no lo quise decir así. Si la palabra viene y lo corta, bien cortado, porque la herida Dios la abre y Él mismo la cierra. Pero cuando usted ofende de una manera carnal, usted está siendo un carnal. ¿De qué manera? Sobándoles el lomo, quedando de quedar bien con ellos. ¿Y el Señor? ¿Dónde queda? Por eso necesitamos hombres llamados que se paren por este mensaje, que se paren por esta verdad al 100%, no al 20%, no al 30%, no al 40%, al 100%, creyentes genuinos, donde la chequina de Dios se mueva siempre. Porque son los hijos que van a nacer. Gloria a su nombre. Entonces, si para ellos fue de beneficio, que yo creo que lo ha sido, porque se ha visto un cambio en sus vidas. Desde que llegamos ahí, hermanos, yo no he sido duro, les digo, no soy yo, es su palabra. Y yo tengo compromiso para con su palabra. Vea usted, Pablo dijo: yo como perito arquitecto he puesto el fundamento, y el fundamento del edificio son los pies del edificio. ¿No son las zapatas, hermano, el fundamento de este lugar? Aleluya. ¿Y quiénes son los pies del edificio? ¿Alguien sabe? No. Vamos a irlo viendo. ¿Recuerda usted el sueño de Nabucodonosor? En el libro de Daniel, él vio el sueño y lo identificó. No era una figura animal, era una figura humana. Y él empezó a describir de los pies a la cabeza. Y el sueño de Nabucodonosor fue de la misma manera. Y Dios no cambia, es exactamente el mismo. Recuerde que he dicho, todo es tipo y figura. Y si usted ve un original, va a ver un falso. Dios trajo a su iglesia de la misma manera, con un fundamento de los pies a la cabeza, en el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Aleluya.
Por eso Dios no puso arriba de la cabeza una cosa extra. Y si alguien quiere poner un sombrero eclesiástico, eso nunca estuvo dentro del plan de Dios. Por eso arriba de la cabeza ya no hay otra cosa. El pastor es la máxima autoridad. ¿Por qué decimos esto? Porque afuera los pastores están esperando que llegue un apóstol y los salve. ¿Cuál es el fundamento? Apóstoles. Aleluya. Entonces, si los apóstoles o el apóstol es el fundamento, ¿cuál es el fundamento de esta iglesia? Un apóstol. La pregunta es, ¿dónde está el apóstol? Digo, si usted lo quiere de carne y hueso, no ha llegado. Pero si llegó el mensaje, aleluya, ese es nuestro fundamento. Carecemos de un apóstol en carne y hueso, pero el apóstol es este mensaje, es el que nos está metiendo en colocación y orden. Que un día va a haber dentro de esta localidad, sí lo va a haber, porque Él prometió tener 5 ministerios dentro de una iglesia local en carne y hueso. Pero mientras no exista, tenemos el mensaje, el fundamento. Entonces el pastor solamente lo va a poner por obra, porque él es la cabeza. ¿Por qué tocamos esto? Porque allá afuera muchos están esperando que un apóstol llegue y tome dominio de su iglesia. ¿Cómo se vería una cabeza con los pies arriba de ella? Entonces el hermano Branham nunca enseñó eso. Dice que la máxima autoridad en la iglesia es el pastor. Y hay 5 ministerios. Y los ministerios no se mezclan. El apóstol es apóstol, el evangelista es evangelista, el pastor es pastor, el maestro es maestro y el profeta es profeta. Una cosa es que por causa de la escasez, de las circunstancias o la situación, le hagamos nosotros a los multifuncionales. Pero dijo que seríamos tan humildes que nunca reclamaríamos ser algo, sino que la obra que uno viene haciendo, la luz del día lo va a identificar. Entonces, si usted se le descompone el carro y dice uno, fíjese que yo soy un eléctrico, y usted le da chance que le arregle el carro y en lugar de arreglarse lo descompone, ¿lo hace a él un eléctrico el nombrarse eléctrico? Pero si llega alguien que se para y le dice, ¿qué es lo que tiene su carro? Pues no se está fallando, ¿me permite? Y arregla. No dijo nada. Arregló el carro, pero para el hermano es un eléctrico. Ahora, una cosa es que hagamos la obra, pero nunca vamos a hacer la misma obra de aquel que Dios ordenó a través de un ministerio. Porque el ministro no se hace, el ministro nace equipado. Yo quisiera predicar un mensaje evangelístico, no puedo. Yo quisiera enseñar como enseña un maestro, no puedo porque no es mi carácter. Pero la obra que Dios está haciendo a través de uno, el día lo va a perfeccionar. Por eso vamos de luz en luz, pero siempre guardándonos al margen de su palabra, buscando no pisotearla. Porque no es mi obra, es la obra de Él. Entonces, por eso usted no puede contradecir al mensaje con el mismo mensaje y a la Biblia con la misma Biblia, porque yo no he visto en el mensaje que el hermano Branham enseñe algo diferente. Parece que la otra escritura es Romanos 10:14. Vamos ahí. Ok. Y vamos a entender quiénes son los pies. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo pues creerán en aquel de quien no han oído?
¿Cómo irán sin haber quien les predique? Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué dijo el hermano Branham que era un enviado? Un apóstol. ¿Ve usted la diferencia? Y dice la Escritura, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Entonces el apóstol son los pies de la iglesia, no la cabeza que gobierna la cabeza. No es así. El apóstol nunca va a tomar dominio y control del pastor. Usted puede oír cuanto pueda oír allá afuera, no importa. Usted tendrá que creer lo que Dios instituyó para usted, no imponerlo. Esto es revelación. Entonces yo creo que aquí está tan claro, yo puedo verlo con estos ojos. ¿Cuánto más con la revelación de Cristo? ¿Ve la diferencia? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Muchos dicen, el evangelista es el primero que entra a la misión. No es cierto. Hermano, ¿cómo se atreve a decir eso? Aleluya. Si vemos la Escritura, el Señor Jesús cruzó el mar hacia Gadara y se encontró con un endemoniado gadareno. Lo limpió del ungimiento que él tenía, lo instruyó, lo ordenó y colocó a un solo hombre en ese lugar, y él se encargó de convertir a toda Gadara, dijo el hermano Branham. Entonces es el apóstol el primero que entra. Vaya usted con la samaritana en el pozo. ¿Fue el evangelista Felipe? No. Primero fue el apóstol de apóstoles, el que entró a ese lugar y le habló a la samaritana y hizo un gran revuelo con la gente de ahí, al grado que dijo Felipe, ven, te necesito. Tenía Felipe un gran avivamiento, pero el apóstol ya había hecho la obra, porque el evangelista solamente viene a colocar los corazones, no a ordenarlos, a colocar los corazones de la fe en Cristo. ¿Ve la diferencia? ¿Cuál es el orden? Hay tantas cosas que se mueven, pero el Hijo de Dios tendrá que conocer el orden correcto. Yo he escuchado hermanos decir, permita, yo en mi iglesia soy el pastor, pero fuera de ella soy un apóstol. No he encontrado una sola cita en el mensaje donde el hermano diga eso. Si ellos lo quieren creer, gloria a Dios. Y les digo amén a lo que ellos dicen, porque eso es así, dice el Señor, que en los últimos tiempos, buscando ser sabios, aleluya, se harían necios de su propia necedad, intérpretes mismos de la propia Escritura, cuando el único que puede interpretar la Escritura es un profeta mayor. Y profetas mayores ya no hay. El último que vino fue sellado y nos dio la muestra de todo lo que teníamos que hacer, y dijo, solo cree, porque el diablo es el argumentista más grande que puede haber, dijo el hermano Branham, y para mí eso es así, dice el Señor. ¿Ve usted? Sigo adelante. Entonces, ¿quiénes son los pies? Aleluya, no puedo entrar al tema de consejería pastor. Bueno, Señor, gloria a Dios. Entonces, si para Dios los 5 ministerios dentro de una iglesia son importantes, yo creo que tienen que ser importantes para nosotros. No podemos decir, yo no necesito un evangelista, yo no necesito un pastor, yo no necesito un profeta, yo no necesito un apóstol, yo no necesito un maestro. Él los colocó para que llegáramos a la unidad de la fe y a la madurez. Y si no es a través de esos 5 ministerios, nunca vamos a llegar. ¿Pero qué está haciendo el pueblo clamando y gimiendo?
para que Dios le provea lo que necesita? ¿O estamos perdiendo el tiempo? El pastor no solo es un ministerio, sino una vocación. Dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el hermano Branham habló de 2 tipos de pastores. ¿Cuántos saben eso? Un pastor y un asalariado. Un pastor siempre tiene a la oveja en su mente. Y su ministerio no es solo en el púlpito, sino también fuera de él. El evangelista viene y predica y se va. El maestro viene y enseña y se va. El profeta de igual manera. Cada uno de esos ministerios, pero el pastor, su oficio es tanto en el púlpito como fuera de él. Y es donde más trabajo tiene. Entonces, un pastor siempre tiene a la oveja en su mente. ¿Y cuán importante es la consejería pastoral? Ya entramos ahora hacia el punto. La consejería pastoral. ¿Quedó claro? ¿Nos hemos entendido? Entonces arriba del pastor no hay nadie. Dios le otorgó toda la confianza. La pregunta es, ¿el pueblo le ha entregado toda la confianza? Dice que la consejería pastoral, pregunta el hermano Branham, ¿qué de ustedes que se han encontrado tan confundidos y perturbados? Preguntó, ¿no van con su pastor? Así lo dijo el hermano. ¿Por qué? Cuando el hermano Branham dice que el cuerpo más necesitado es el cuerpo místico de Cristo. Y si alguien viene y dice, yo ya llegué al mensaje, no tengo necesidad de nada, porque en otros lugares dicen, yo creí este mensaje, ya tengo el bautismo del Espíritu Santo, nada sucede. Eso es una mentira, porque el hermano Branham no lo enseñó así. Dijo que el cuerpo más necesitado es el cuerpo místico de Cristo. Si no, ¿para qué puso al pastor en la iglesia? Si tan solo venía este mensaje, todo lo cubría. Entonces, muchas veces, dentro del pueblo, hay quienes necesitan ir al psiquiatra. No se asuste, no es una palabra mala. La palabra psiquiatra viene de psicar, psiquiar, y psiquiar significa mente. Pero dentro de la mente se encuentra el espíritu y tiene 5 sentidos: emociones, ¿cuál es más? Afectos, conciencia, razonamiento y afectos. Memoria, razonamiento, conciencia, afectos personales, pues siempre se me olvida uno. Bueno, yo creo que ustedes me entienden. Imaginación. Y siempre, regularmente, enfocamos, la mayoría de los ministros, por la sanidad del cuerpo y del alma. Pero ¿qué de la sanidad del espíritu? Y la mayoría de los problemas dentro de la iglesia son en el espíritu del hombre. Porque viene Cristo, su alma es liberada de pecado y su alma queda libre. No tiene enfermedad en el cuerpo, usted es sano, pero en su espíritu. La mayoría de las enfermedades son emocionales. Le pregunto, ¿qué de la mujer que la dejó el marido? Y está batallando con los hijos, ¿tiene un problema del cuerpo o del alma? No, en su espíritu, porque sus emociones están siendo afectadas. Lo primero que dice ella, ¿qué voy a hacer ahora? Me quedé sola, mi sustento era mi marido, y mis hijos, ¿qué va a pasar con ellos? Vea cómo la persona se atrofia y se olvida que dijo que su simiente no mendigaría pan, porque el sustento es Cristo. Entonces cuando la persona se empieza a atormentar, deja de comer, deja de dormir, viene a la iglesia y solo está pensando, pero su mente, sus sentidos están en otro lugar,
porque hay algo que está ocupando el lugar de Cristo. Y para eso se necesita un consejero espiritual. Sigo. Muchas veces la persona tiene tantos problemas, se sube al camión, quiere desahogarse y siempre se desahoga con la persona incorrecta. Se encuentra la primera persona en el camión y le dice, fíjese que tengo tantos problemas, y le empieza a contar y se vacía y le dice, ¿y sabe qué va a resultar? Que le va a dar un consejo incorrecto, porque se lo va a dar desde su perspectiva de ella, y si no conoce la palabra, ¿qué consejo le va a dar? ¿Ve? Cuando la amistad es algo que se procura, es algo que se gana y es algo que se pone a prueba. Y cuando usted llega por primera vez a este lugar, tal vez su pastor para usted sea un extraño, pero empezará a tener contacto con él y tendrá confianza y depositará esa confianza que le va a confiar sus mayores problemas. Y si la persona no conoce o no sabe qué consejo dar, su obligación es ir al mensaje, a la palabra y buscar ayudar a esa persona. Porque muchas veces un mal consejo, hermanos, no se da de mala fe. El hermano Branham habló y dijo que si alguien de buena fe le da una cucharada de ácido sulfúrico para que usted se alivie, vea usted, lo está haciendo de muy buena fe, de muy buena gana, buscando ayudarlo, pero a fin de cuentas le está dando ácido sulfúrico y eso le va a provocar la muerte. Una vez una niña agarró un gatito que estaba mojado, lo agarró, lo metió al microondas para secarlo, estaba haciendo mal. Su intención era buena, pero no vio las consecuencias que eso iba a producir. Por eso se necesitan hombres llenos del Espíritu Santo, con una perspectiva limpia de la vida, para poder ver más allá, bajo los objetivos de Dios, para poder ayudarlos. Pablo habla que somos ministros competentes, y la palabra competente viene de competencia. Pero eso no quiere decir que yo voy a hacer competencia con el pastor de enseguida y a ver quién llega primero, no, porque eso dijo el hermano Branham, sería una carrera de ratas. Entonces la palabra competente quiere decir capacitado, y es lo que se necesita hoy al frente de las iglesias, hombres capacitados. Mira, ahora que estábamos en las quintas, dijo el hermano que estaba ahí, dijo, es que yo me convertí a Cristo, y me dijo, tú eres pastor. Le dije, hermano, ¿qué va a hacer usted? Cuando una persona venga con necesidad y le diga, tengo este problema, ella viene buscando una solución de parte de usted. ¿Qué va a hacer? Como todo denominacional. Vamos a orar, hermano. Yo digo, ¿esa es la respuesta que la persona está esperando? No. Dijo el hermano Branham, usted converse con la persona, tenga contacto con su espíritu. Y cuando tenga contacto con él, dice, el discernimiento va a bajar. Entonces un verdadero pastor está equipado con eso. Pero vuelvo a lo mismo, se le tiene confianza. El problema hoy es que en iglesias las ovejas están tan lagañosas que en lugar de ver al pastor, ven a un hermano más. ¿Ve la diferencia? A veces la esposa lo ve como el esposo, los hijos como el padre, los hermanos en la carne como su hermano. Ve la visión de la gente. Y a veces los miembros de la iglesia como el hermano fulano, ¿verdad? No por quererle dar un título, hermano pastor, no me refiero a eso, sino entendiendo espiritualmente a qué fue colocado, a qué fue llamado y quién es él. No es alguien común, es alguien que lleva las cargas de todo el pueblo y que Dios equipó para que usted pueda ser libre. ¿Ve la diferencia? No vengo a echarle porras al hermano ni a nadie más, simplemente vengo a hablar lo que el profeta nos enseñó. ¿Por qué se necesitan pastores competentes?
Porque no le estamos predicando a un sindicato, no le estamos predicando a un gremio de gente, le estamos predicando a la novia de Cristo, que tiene que llegar a ser aparejada, para ser presentada como una novia limpia y sin mancha ante su presencia. ¿Ve lo delicado que es? Un día le dijimos a un hermano, ¿y qué va a hacer? ¿Va a tratar a la sirvienta como sirvienta? ¿Al albañil como albañil? ¿Qué va a hacer cuando le vengan con un problema de matrimonio? ¿Le va a hablar al hermano fulano de tal? No, se acomodó el hermano en la silla y dijo, echando a perder se aprende. ¿Ve usted? ¿Qué ungimiento es detrás de eso? ¿Los va a llevar a vida o los va a llevar a muerte? ¿Ve usted? Abramos ahí Hechos 20. Gloria a Dios. 19 al 20. Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaos públicamente y por las calles. ¿Ve? Hay la única manera de que alguien puede ser libre es a través de la instrucción o del consejo de persona a persona. Dijo el apóstol Pablo, detrás del púlpito o en las casas. ¿El consejo dónde se puede dar? De persona a persona. Detrás del púlpito o en las casas. ¿Por qué en las casas? Porque hay cosas que detrás del púlpito no se pueden hablar. Entonces, a alguien se le da el consejo y no aceptar el consejo es como nunca haberlo oído. Veamos en Apocalipsis 3, 18. Mira, en unas versiones dice yo te amolesto, pero en esta mía dice yo te aconsejo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubran las vergüenzas de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dijo el hermano Branham que ese había sido el diagnóstico que Dios le dio a la edad de la Odisea. Le dijo, yo te aconsejo. ¿Y qué es un consejo? Un consejo no es algo que le agarren, le tuerzan la mano, o lo forcen o lo obliguen con una pistola para obedecer. No, señor. Un consejo es aquel que se da, y si lo tomas, bien, y si no, ni modo. Por eso es muy importante que la iglesia aprenda a tomar el consejo de Dios de parte de sus siervos. Entonces el hermano Branham le habló el diagnóstico de Dios a la Odisea. ¿Qué es un diagnóstico? Usted va con el doctor, le hace una auscultación, lo revisa, le abre la boca, le pone una paletita ahí de madera y lo ve, pero eso no es todo el diagnóstico. Si ve que hay algo mal, le dice, ve y hazte unos estudios, tómate los estudios y entonces te digo qué es lo que tienes. Entonces Dios trata de la misma manera con su pueblo. El pastor solamente hace un diagnóstico, pero tiene que ir a meterse con Dios para dar un diagnóstico correcto. Y si la persona acepta, obtendrá beneficios. Si no, obtendrá consecuencias. Cuán importante es que el pueblo escuche el consejo, como dijo Pablo, directamente desde el púlpito o en las casas. Los puntos fuertes
y los puntos débiles de la consejería pastoral. Como todo, tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Primero, que exista una relación previa, una relación previamente establecida. Viene usted con el pastor, usted se gana su confianza porque dice que un pastor, un apacentador, es uno digno de confianza. Entonces la amistad, decía ahorita, es algo que se cultiva y es algo que se pone a prueba. Entonces la oveja tiene amistad o compañerismo con su pastor. Y el miembro de iglesia tiene que entender que el pastor primeramente le ama y que está interesado en el bienestar de ellos. ¿Por qué? Porque somos siervos. Otro punto, disponibilidad del pastor las 24 horas, día y noche. Hay muchos que tienen horario de oficina. De tales horas a tales horas y a tales me voy a comer y no estoy. Eso a mí me daría mucho que pensar. Yo creo que a cualquiera. Pero Dios proveyó hombres con la disponibilidad. Entonces yo he dicho, cuando Dios llama a un hombre, no lo llama solo. Porque la esposa tiene que entender para qué fue llamada. Cómo Dios lo está colocando y ella es el respaldo de su marido. Porque dobla sus rodillas y a donde quiera que él vaya, la lluvia de oración va detrás de él. ¿Ve usted? Veamos nosotros el Señor Jesús. Él nunca, dijo el hermano Branham, tuvo horarios de oficina. Recuerde aquella escritura cuando aquellos hombres fueron al Señor a pedir consejo y dijo, Señor, ¿dónde moras? Él no les dijo, espérenme. Ya son las 10, bueno, del horario judío, eran las 4 de la tarde. Ya son las 4 de la tarde, váyanse, ahorita no los puedo atender, tienen un minuto. Díganme lo que van a decir. No, dice que ellos moraron con él. Se quedaron con él hasta que recibieron el consejo. Y el hermano Branham dice, tantas escrituras en la Biblia donde los hijos de Dios fueron a pedir consejo a los apóstoles. ¿Ve usted? Disponibilidad del pastor, decíamos las 24 horas. Otra, el consejo es gratis. No le cuesta. Entonces cuando a mí me dan algo, hermano, gratis, hermano, no me interesa de qué largo esté la fila. Yo sé que voy a recibir algo y por ese algo estoy ahí. No porque el hermano es bueno, bondadoso, sino porque Dios me lo dio a través de él. Eso es mío y yo vengo por lo mío. Recuerde, donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde tú mueras, moriré contigo. Y eso es fidelidad. ¿Al pastor? No, a Dios. A través de él. Ahora, la dimensión espiritual, la cuarta parte, es la dimensión espiritual. El aconsejamiento es el que da lugar a una dimensión espiritual. Hablábamos ahorita de su espíritu, porque el hombre es un ser trino, compuesto de cuerpo, espíritu y alma. Y decíamos ahorita, y a veces recibe la sanidad del cuerpo, la sanidad del alma, pero ¿qué de la sanidad del espíritu? Cuando la mayoría de los problemas hoy son problemas en su espíritu, en su esfera espiritual. El ser humano es un ser trino, ya lo dije. Y muchas veces la persona puede tener una enfermedad emocional y es capaz de resistir y soportar todo el tiempo que pueda y jamás buscar ayuda cuando Dios ha provisto el medio para la enfermedad física, emocional y espiritual. Amén. Él lo ha puesto ese medio, el aspecto sobrenatural. Por tanto, el reconocer el pastor alaico. ¿Qué es reconocer? Entender. Porque para muchos pastores hoy, lo que la oveja les trae no tiene importancia. Es insignificante.
Pero lo que para el Hijo de Dios es insignificante, para mí es importante. Si para Él es importante, para mí es importante. Hermanos, si hacemos un censo hoy en muchas iglesias del mensaje, nada más hoy me acabo de enterar de que la hija de un pastor estaba diciendo en los medios que necesitaba ayuda, que si habría alguien que le ayudara, porque estaba desesperada. Ella quería sacar todo lo que había dentro de su corazón y no encontraba ayuda cuando su padre es un ministro dentro de la iglesia, es el pastor de una gran iglesia. Vea usted por qué o no le tiene la confianza a su papá, o no le tiene la confianza a su mamá, o no le tiene la confianza al ministerio que Dios depositó, o no se está dando la enseñanza. Hermano, la gente se está muriendo aún dentro de las mismas iglesias por falta de enseñanza. Hermano, yo enseño en la iglesia misterios. ¿De qué le sirve entender el milenio cuando tiene muchos problemas dentro de su cabeza? Cuando está batallando con su carácter, cuando está batallando con su forma de pensar, cuando está batallando con su forma de ver, cuando está batallando con su forma de hablar, cuando está batallando con su forma de sentir. Y esos son problemas adquiridos desde su infancia. Han tomado posesión dentro de usted. Entonces, el siervo de Dios tiene que encargarse de hacer que la persona se vacíe y alguien más ocupe ese lugar dentro de la esfera espiritual, y esa tiene que ser su palabra. Amén. ¿Sabía usted que el hermano Branham dijo que el mal humor produce cáncer? Ay, hermano, yo era una bombita de tiempo, así me sentía. Pero cuando lo leí, cuando lo entendí, y dijo que el mal genio producía cáncer, dije, Señor, cambie mi carácter. Porque usted dijo, si eres sincero y haces que la gente te crea, ni aún el cáncer te hará frente. Esa es la peste más grande que el mundo se está encontrando allá afuera. Pero el pueblo de Dios está siendo libre de cáncer en su cuerpo, en su alma y en su mente. Un día, hermano, el hermano May estaba ministrando en cierto lugar. Y una hermanita dijo, hermano, es que he tenido ideas suicidas. 20 años dentro de la iglesia. Dijo el hermano Mike, ¿cómo es posible que esta niña haya crecido dentro del evangelio y tenga espíritus suicidas? ¿Qué están haciendo sus padres? ¿En la carne? Aleluya. Espirituales. Porque el hermano Branham dice que la iglesia es reflejo del pastor. Lo que la iglesia es lo que el pastor es. ¿Qué estaba pasando? ¿O estaban enseñando misterios? ¿O les están enseñando principios? Porque sin principios no hay nada. Sigo. El aspecto sobrenatural, ¿verdad? Escoger un ministro que sea cristiano. ¿Por qué un ministro que sea cristiano? Porque usted sabe que tiene su fe, el conocimiento del mensaje, y que iría a la palabra. Porque si no es bajo esos términos, es un consejo carnal. Muchos de los problemas tienen su origen en una disfunción emocional. Y el hermano Branham dijo que el mal humor produce cáncer. Y el poder de la risa, habló el hermano Branham. ¿Cuántos saben eso? Y vemos una escritura que nos dice que la risa es bálsamo para los huesos. Entonces, nosotros lo veíamos en la Biblia, pero no lo entendimos hasta que un profeta vino y lo declaró. Y hoy lo podemos entender. El Hijo de Dios necesita un espíritu humilde, afable y alegre. Entonces, hermano, enójese, pero no le dé posesiones. Láncelo fuera por medio de la palabra. Ahora vamos a las debilidades de no buscar consejo.
¿Cuáles son las razones principales? Dije ahorita, porque a veces vemos al diácono, al pastor, como cualquiera. Pero si lo vemos como lo que Dios colocó para ayudar al pueblo, lo vamos a entender y vamos a ir a buscar la respuesta. El que el laico admite, primera debilidad, que admite el fracaso por orgullo y tiene miedo de reconocer lo que aparenta ser. Entonces muchos dicen, ¿cómo voy a ir con el pastor? Si él cree que yo estoy sirviendo a Dios de todo corazón, que canto en la iglesia, que alabo a Dios, que alzo mis manos y tengo un problema tan grande que no sé hacer con él. Pero no voy, ¿por qué? Porque no voy a hacer lo que aparento. Y el hermano al oír me va a decir, ¿cómo, hermano? Me decepciona. Yo creía que usted era un siervo que estaba sirviendo de todo corazón y ahora resulta que no. Ahí es donde entra la capacidad del pastor para no juzgarlo, no condenarlo, sino decir, te entiendo. Y no solamente te entiendo, sino que estoy dispuesto a ayudar. La vergüenza del laico de reconocer los fracasos de su vida, es la 2, y ellos sienten que son menos que cristianos en su vida. ¿Cuántos han encontrado de esos? Oh, hermano, Dios no tiene misericordia de mí. Yo creo que ya no soy cristiano, no quiero ir a la iglesia. La persona se ausenta, pero el pastor no sabe por qué se ausenta. Porque la persona tiene miedo de reconocer y el diablo le ha hecho creer que no es nada, que no es nadie, que está perdido. Cuando Dios en la iglesia colocó el bálsamo de salvación. Y es lo que está buscando Satanás, bloquear a sus hijos para que no vayan por la respuesta que él colocó dentro de la iglesia. Tercero, miedo a ser desenmascarados. Y muchos de ellos tienen miedo de contar sus problemas al pastor, porque tienen miedo que él los divulgue. Y muchos de ellos tienen una razón bien fundamentada para no hacerlo. ¿Ve usted? Hermanos, a mí me ha tocado en las mesas, en otros lugares, que los ministros se juntan a hablar de sus problemas. Oh, hermano, si te la encuentras en la iglesia, córremela porque no sabes lo que... Hermano, ese será un hombre digno de confianza. Vea toda la calamidad, pero usted vaya y ellos tienen todos el bautismo del Espíritu Santo. Dios mora en sus vidas. ¿No dijo el apóstol Pablo? Y las mesas están llenas de vómito. Cuando la iglesia es la esposa del pastor, y si el pastor va a otro lugar y habla de su iglesia, se está poniendo en evidencia. Si él dice, mira, es que en mi iglesia esto, en mi iglesia el otro, simplemente se está poniendo un espejote, yo soy esto, yo soy aquello. Por eso dijo el hermano Branham, si no tiene nada que bueno hablar de su hermano, mejor no diga nada. Porque la única respuesta es él. Vea usted, si vamos a la escritura, vea al buen samaritano. El buen samaritano se acercó con aquel hombre, le puso vino a las heridas, lo cual fue un antiséptico, y luego la contraparte le colocó un ungüento. ¿Y fue todo? Vendó sus heridas, no las dejó expuestas. Entonces el pastor debe cuidar que las heridas de alguien nunca sean expuestas. Pero a veces la persona dentro de la iglesia le gusta ser un exhibicionista. Todo el mundo se da cuenta de sus problemas, menos el pastor. Y para cuando el pastor trata de arreglar las heridas, ya están infectadas, se están pudriendo, llenas de pus, porque en lugar de ir al medio correcto, buscó otra forma de hacer las cosas. Miren, bueno, ya me tocó ejemplo, gloria a Dios. Cuando llegué con los hermanos, ellos tenían ideas denominacionales. Ellos cuando tenían un problema,
Se lo contaban a todos. Y a cuanta iglesia iban. Un año, hermano, estuvimos ahí enseñando en ese lugar, hasta que ellos entendieron que las cosas de la iglesia son de la iglesia. Las cosas familiares es entre el siervo de Dios y su familia, que ellos no tenían que andarse exhibiendo con nadie, ni exhibiendo a su familia. Hermanos, les fue de bendición, solamente ellos los pueden decir. Y tenían conflictos, hermanos, que si se los cuento ahorita no acabamos, pero entendieron, y les ha sido de beneficio entrar bajo el orden correcto, porque Dios va adelante guiando los pasos. La iglesia es la esposa del pastor. Cuando la iglesia, entonces el problema muchas veces es de que a veces la persona, o a veces el pastor, o nosotros mismos cometimos muchos errores, porque hay que admitirlo, cometimos muchos errores. Y el error más grande es decir, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Esa es la prueba más grande que usted va a tener de que todo mundo se va a enterar. ¿Ve? ¿Qué tienen que hacer? Ya voy cerrando. Los clásicos lengua larga. Y gracias a Dios porque a mí me libró de eso. Porque entré en un rol como el que les estoy platicando hace años. Pero hoy, gracias a Dios, he podido entender. ¿Y los entendidos? Aleluya, ¿porque son cuerdas? No, porque Dios puso un espíritu de entendimiento en ellos. Cuarto, la falta de preparación en los pastores. Por eso, si se tiene amor por las almas, hará todo lo posible para documentarse en el mensaje y en la Biblia para ayudarnos. ¿Ve usted? Pudiéramos decir, bueno, vamos a entrar entonces, vamos a ir a un seminario a recibir enseñanza. No vamos a cometer un error con otro error. No es así. Miren, en Estados Unidos se hizo un censo en las iglesias denominacionales y dijeron el 80% de ellos, es un gran porcentaje, que lo que los pastores necesitaban dentro de su preparación era la consejería pastoral. Pero hermanos, este mensaje nos ha traído de luz en luz. Nosotros no necesitamos andar de un seminario en otro. Necesitamos meternos con Dios para que Él nos capacite y llegar a una madurez para poder ayudar a su pueblo. Entonces, para esto se necesita una perspectiva sana de la vida. Se necesita tener la mente clara y no tenerla nebulosa, con ideas, pensamientos y problemas añejos. Una perspectiva sana de la vida. Nunca buscar tener intereses propios. La quinta parte, madurez. Esa la da. Entonces usted necesita de la madurez de Dios para poder buscar su consejo. ¿Ve usted? Espero que haya sido bendecido. Entonces no importa cuánto problema se vaya a desatar, recuerde, siempre detrás de un problema hay una mujer. ¿Por qué, hermano? Porque usted le dice, por ejemplo, al hermano Arroyo, necesito esto. O a cualquier otro hermano decir, espérame, hermano, no estoy preparado. Necesito hacer esto, necesito hacer aquello y luego prepararme. Va con otro hermano, espérame, hermano, no me siento digno. El hombre siempre se guarda en respeto, pero díganle a una mujer, hasta humo avientan las chanclas, hermano. Sí, hermano, ¿qué hago? Dígame qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque es la unción de la edad. Por eso un día predicamos un mensaje y dije, la mujer guarde su dignidad. No importa que cualquier hombre, cualquiera que venga y le diga, hermana, es que usted puede hacer. No, señor, el mensaje no me lo enseña y mi posición es esta. Y el orden es, si usted no sabe, pregunte a su marido. Y si el marido no sabe, pregunte a su pastor. Y a veces la mujer se mete en asuntos que no le corresponden. Y eso está echando a perder la obra de Dios.
porque le estamos dando cabida a un espíritu. Dijo el hermano Branham, a mí me han criticado mucho porque dicen que soy un odiador de mujeres. Él dijo, no soy un odiador de mujeres, es la unción de esta edad. Entonces, si nosotros ya hemos salido de la Odisea, eso quiere decir que recibimos el consejo de Dios. ¿Cuál era? Unge tus ojos con colirio y vestiduras blancas para que cubras tu desnudez. Entonces eso ya no va para nosotros, eso es para la Odisea, porque nosotros nos hemos encontrado con el sol de justicia. Y el pueblo de Israel allá atrás dijo, Señor, queremos leyes, queremos ser como los demás pueblos. Dios le dio leyes a Abraham, Dios le dio leyes a Adán en el huerto del Edén, pero eran leyes de presidio, eran leyes que lo ataban, no, eran leyes de enseñorío. Dios estaba detrás de ello. Adán solamente iba a hacer lo que el Padre le mostrara que hiciera primero. Y vino el segundo Adán y dijo, yo no hago nada si mi Padre no me lo muestra primero. Amén. Y la iglesia de Cristo tiene esa misma ley. Amén. No leyes morales, no leyes económicas, no leyes presidiarias. No, nos ha traído a libertad, la libertad de su palabra. Y cuando usted se mueve a través de la ley de Dios, que es hacer lo que Él nos muestra que hagamos, estaremos haciendo. Así dice el Señor. Y cuando hacemos así dice el Señor, estaremos haciendo su voluntad. ¿Cuántos han venido a hacer su voluntad? Póngase de pie. Amado Dios y buen Padre Celestial, esperamos, Señor, no haber hablado algo que haya lastimado a alguien, Señor. Esperamos, Padre, que las mentes de sus hijos hoy sean más claras. Si dije algo, Señor, lo cual no venía de acuerdo a su palabra, perdóneme, Señor, no me lo tome en cuenta. Y que sus hijos, Señor, puedan entender el objetivo. Un día el hermano Branham dijo, no me juzgue por lo que digo. Entienda lo que quiero decir, Señor. Y todo lo hemos hecho con limpieza de corazón, sin intereses mezquinos propios, Señor, sino que las cosas que se han avecinado, Padre, han golpeado fuerte en este lugar, pero para eso tiene su palabra, para que sus hijos se resguarden detrás de ella, Señor, y permita, Padre, que cada uno de nosotros vaya tomando la colocación correcta, Señor. Le agradecemos todo esto. Le agradecemos por su gracia, por su misericordia, porque usted es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y si cuidó a sus hijos de las adversidades de Satanás allá, lo está haciendo lo mismo hoy. Gracias, amado Dios. Le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.